entonces aquí usted vio la norma, jóvenes. ¿Están mirando la pantalla? Sí, ya estamos por aquí, nuevamente. Bien. ¿Recuerdan esa parte? Mire, cuando se resolvió el oscilador armónico por serie, se obtuvieron las funciones de onda. La otra parte, sí. Se obtuvieron las funciones de onda, se explicó esta versión según Levin, y entonces se calcularon algunos de esos coeficientes con la condición de normalización. La norma de esa función se obtiene en términos de producto escalar. Simplemente la integral sobre el conjunto, que es la misma que se está viendo allá atrás, de la expresión elevada al cuadrado, mírela ahí. Y estamos exigiendo que la norma sea 1. Y entonces calculamos la norma, le igualamos a 1 y de ahí despejamos el coeficiente. Y calculamos ese coeficiente y se lo agregamos a la función para que ya ella esté normalizada. Esa función en el espacio vectorial es un vector. Y precisamente ella está en el L2 mayúscula. Así que ella es un vector en un espacio de Hilbert, que es lo que usted le van a dar cuando le dé física cuántica. Le van a decir que en la parte, o sea, el enfoque, porque es un enfoque, hay diferentes enfoques. En ese enfoque le van a decir que la función de onda es un elemento de un espacio vectorial de Hilbert, y que ella le va a dar informaciones sobre ciertas observables en el espacio. Incluso cuando estuvimos aquí, yo les recordé a ustedes que esa norma estaba representando para cierto elemento una probabilidad. Y entonces, como probabilidad, necesitábamos que la probabilidad en todo el espacio fuera 1. La normalización. Ahí está normalizando otras. O sea que la norma en términos físicos usted la utiliza mucho y mucho. Y está moviéndose en eso otro espacio. ¿Se entiende hasta ahí, joven? Hey, vamos ahí, vamos ahí. Para adelante, profe. Estos problemitas que son para practicar, aquí le está diciendo que verifique, usted calcula la norma. La pregunta era cómo calcular la norma, y la norma simplemente en términos de producto escalar. Usted coge una información, un rápido ahí, un rápido, porque yo algunas veces no entiendo, pero si uno ya sabe lo que uno va a hacer, esos ejercicios no le toman mucho tiempo y se los muestro con ejemplo a cada rato. Por ejemplo, si yo tomo el 3 y dice que estoy calculando, fíjense que tomar el 3, estos serían los phi sub n. O sea, aquí mi phi sub n de x son estas funciones, que son seno de nx. Me lo voy a llevar un poquito rápido allá a Paint para dedicarle unos segunditos y escribir mejor. Bien, entonces ese que está ahí, si yo voy a resolver la norma o ver si está normalizado o no, entonces bueno, simplemente sería decir que la phi de sub n son esas que están ahí, que sería el seno de nx. Entonces el seno de nx en ese intervalo que está ahí. Así que el producto punto de phi sub n con phi sub m es igual a la integral, no me están dando función de peso, o sea que 1, desde 0 a pi, y lo voy a poner de una vez para buscar la norma. Si n es igual a m, entonces el producto punto de ellos dos, entonces sería eso es seno de n pi, de nx, perdón, elevado al cuadrado, porque es seno de nx por el seno de mx, es el producto escalar, la norma diferencial de x. Eso es una integral inmediata de la de cálculo 1, que eso es igual a la integral de 0 a pi de 1 menos coseno de nx sobre 2. En el caso de que n es 0,
entonces yo tendría un 1 ahí. Perdón, tendría un 0. Pero aquí n empieza en 1. Recuerde que el n aquí está empezando en 1. Y entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Que eso es igual a 1/2 de 1 menos seno de nx sobre n. X menos, ¿no, señor? ¿Perdón? X menos ¿Cómo así? la integral del 1. Ah, sí, sí. Gracias. ¿Quién habló? Leury Báez. Evaluado ¿desde dónde a dónde? De 0 a pi. Entonces, ¿qué da eso? La norma de phi sub n, o sea, el producto escalar de phi sub n consigo mismo, está dando que en pi, esto es 0 en pi, y en 0 es 0, o sea que solamente va a evaluar la x, sería pi sobre n. Sería pi sobre 2n. Es el producto. Ahora vamos a escribir la norma. Es el producto. Recuerden, pi, evaluamos en pi aquí 0, queda pi. Y en 0 se anulan los dos. Entonces son pi sobre n. Entonces, sería, profesor, pi medio solamente, me parece. Porque la n solo está dividiendo el seno. Cuando usted saque el 1/2, ya queda 1 menos. La n está dividiendo, sí, la n está dividiendo al. El seno Yo la puse completa, pero es aquí. Gracias. Yo la puse completa, pero esa n vaya. Gracias por la aclaración. Queda el pi no queda. El pi queda, pero la n no. Con esto calculamos la norma y tendríamos que, si le ponemos aquí 1/2 de exponente, aquí le ponemos raíz y entonces eso es la norma de la phi sub n. Obviamente que no son normales, pero si la queremos normalizar, entonces la cogemos y la dividimos entre su norma. Y ahí se calculó la norma. Ahora, si yo cojo, por ejemplo, qué sé yo, alfa sub n, tomándola, o no, mejor vamos a usar notaciones que usted recuerda. La phi sub n unitaria serían iguales a la phi sub n dividido entre su norma, ¿verdad? Y entonces ya la podemos normalizar. En este caso sería, en este caso para esta que tenemos sería raíz cuadrada de 2 sobre pi por el seno de n pi. Ya es un sistema ortonormal de nx para todo n mayor o igual que 1. Ya, profe, ahí nos falta un 2, disculpe. ¿Perdón? Ahí falta un 2, creo yo, porque esa identidad seno cuadrado de n por x es igual a 1 menos coseno 2nx sobre 2. Adelante, es el 2, Carlos. El 1/2 fue que se sacó de abajo. No es una 1 menos coseno 2nx, doble el ángulo. Y después se integra un medio por x menos seno de n por x sobre 2n. Entonces falta un 2 ahí. ¿Están claros? ¿Tienen opiniones los demás sobre lo que dice Carlos? Sí, Carlos tiene razón. ¿Qué le falta? El 2. El 2. El coseno de nx, el coseno de 2nx. La identidad le falta el 2. El 2 del argumento. Así es. El 2 del argumento para el ángulo doble. Ajá. Aquí, ahí exactamente. aquí le falta un 2. Sí. Entonces esto va a salir como 4. Déjame ver, no. Déjame ver dónde que va a salir. Aquí va a salir un 2. Como que va a perder. Después que integra sale 2n, pero al fin y al cabo va a ser lo mismo. No, ese se va a perder como quiera. Sí, como quiera se pierde. Ese 2 se pierde, ese 2 que está ahí. Tienes razón aquí en la identidad, pero aquí se pierde el 2. Porque cuando se evalúe, recuérdense que yo saqué este fuera y la integral de eso es eso que está ahí. Pero cuando se evalúe, entonces, como el seno se anula en las dos partes, ya simplemente se va a perder. De todas formas, son integrales ahí inmediatas, pero de todas formas, para estar más completamente seguro de que no hubo un error de aritmética, entonces aquí también lo podemos visualizar. Aquí tenemos
seno, tenemos el seno de nx, le voy a poner la n, lo elevamos al cuadrado. Bueno, no quiere coger cuadrado, vamos a ponérselo directamente al seno porque alguna vez se lo coge ahí mismo. Vamos a revisarla ya porque al ponerle el 2 no se anula todo. Aquí están todas las expresiones. Bueno, ese que está ahí es 0. Sí, tiene que anularse porque es que el seno de 2nx es 0. Este es 0. Sí. Esa partecita, lo voy a poner ahí, mire, ese 0 es. Porque el seno de 2pi por n es 0. Y entonces le va a quedar ese dividido entre n y le da pi medio. ¿Lo ven? Seno de 2pi por n es 0. Con el n, con un n entero. Y aquí le queda y le da pi medio. Todo sobre n, profe. Sí, pero por eso que ya el n se simplificó con el otro n que quedó arriba. Oh, sí, cierto. Pi sobre 2 solamente. Le queda pi medio. Exactamente. Correcto. Bien, entonces Carlos tenía razón, le faltaba aquí, pero aquí se anula y ya. Sí, porque a evaluarlo en pi, el seno de Pues, pi. es simplemente eso. En base a eso, yo puedo tener una serie de Fourier, porque es un sistema, haciendo la misma construcción ahorita, porque en cualquier sistema yo puedo representarlo. Una serie seno de Fourier. Entonces, volviendo allá donde estábamos, perdón, en la misma parte, volviendo aquí, ya esos son ejercicios rápidos todos. ¿Qué me interesa que usted vea? Porque que esto, han visto a estos señoritos en alguna parte del planeta Tierra. Problema 3. Esos son los polinomios de Hermite. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Polinomio de Hermite. Los polinomios de Hermite con la función de peso, con esa función de peso, ¿lo ven? Sí, Se está hablando de esa claro. función de peso para que en el producto escalar le introduzca el que tiene con la función de peso, ¿lo ve? Y entonces ahí está practicando para que resuelva. Y los otros son los de la guerra. Y entonces esos señoritos también le forma un sistema y que lo compruebe y le dicen qué intervalo, aquí desde menos infinito al infinito y aquí de 0 a infinito. También, o sea que son ejercicios más de motivación que de otra cosa, como para un alto ahí en el camino, porque aunque allá vio que habían 30 y pico de ejemplos, aquí sigue también. Aquí está el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, aunque aquí en la primera fase creo que solamente lo estamos ortogonalizando, pero después no solamente hay que dividirlo, como ejercicio. Y aquí les recuerda este conjunto base. ¿Lo ha visto usted en alguna parte? Claro. ¿Cuál es ese? Esa era la serie de potencia X a la La N. serie de potencia de Taylor. Taylor, Sí. Taylor. Específicamente Maclaurin. Quedar en 0. Específicamente Maclaurin, porque está en 0. Entonces, esos son otros polinomios, que esos no son los del Mil, los de Laguerre, los de Legendre también. Y aquí tiene la expresión de la serie trigonométrica, un ejercicio. Luego aquí le dedica un tiempecito a la serie de Fourier trigonométrica en el mismo sistema. Entonces, este que está aquí es una serie en términos de seno y coseno, que está trabajando en un intervalo desde menos P a P, haciendo el mismo proceso, pero aquí se coge por conveniencia y se deja fuera, dividido entre S2. Si usted quiere lo coge sin dividirlo entre S2, pero S2 es como de acomodamiento para que la fórmula le quede más familiar y compacta. Y se está haciendo, esto es un ejemplo, porque esto es un ejemplo, eso que está ahí es un ejemplo de la construcción que se hizo aquí. Solamente que ese ejemplo es con la serie seno-coseno, porque ya vimos que el sistema no tiene que ser trigonométrico, porque es la serie generalizada. Entonces, tomó la expresión, la multiplicó, bueno, en este caso
la está integrando ya directamente porque ya esta es la expresión. Y entonces, aquí hay 3 coeficientes que tenemos que calcular. En realidad son 2, pero ese se sacó aparte para la expresión. Son el A sub n y el B sub n minúscula. Y ese se sacó aparte para calcularlo. Entonces, todos esos coeficientes hay que calcularlos. Se integró a ambos lados. Se pudo haber multiplicado antes de integrar para que se viera en el mismo orden que está allá arriba. Y entonces, luego de ahí, se hizo se multiplicó. Recuérdense que ahí hay un 1, porque el 1 es parte del sistema. Míralo aquí. Y dijimos que es un sistema ortogonal. El que hace álgebra lineal no se pone a hacer las integrales ya, porque sabe que si es un sistema ortogonal, las integrales sabe cuáles van a dar 0, porque siempre que sea diferente va a dar 0, ya después que verifica que el sistema es ortogonal. Mírenlo aquí. Este es el producto escalar de ella por 1, que hay un 1 ahí. Entonces esos productos dan 0 cuando es diferente y 1 cuando son iguales. Y del mismo proceso, como caso particular, va a despejar los coeficientes de Fourier. Se despejan los coeficientes de Fourier y se obtiene la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, la función en términos de la serie trigonométrica sería así. Profe, ¿a qué se le llama coeficiente de Fourier? ¿Perdón? ¿A qué se le llama coeficiente de Fourier? A eso que se calcularon ahí. Los coeficientes de Fourier son los que usted obtiene cuando usted ha expresado la expansión en serie de Fourier, que lo dijimos aquí arriba, mírelo aquí, desde que empezamos, esos C sub 0, C sub 1, en la construcción de aquí. Esos son los coeficientes. Ok. En términos de Hermano, eso son los coeficientes de la combinación lineal de las funciones ortogonales para poder formar la combinación lineal. Entendido, bien. gracias. Muy bien. Gracias a ustedes dos. Número 21. En unos minutos vamos a aplicar la misma fórmula que aplicamos la semana pasada, terminar antes y le dedicamos para seguirle dando en algún tiempecito, 1 hora o hora y media en Zoom, el viernes a las 7. Entonces, mire, ya ahí está resumido. Entonces, obviamente, esos coeficientes te los puedes sustituir aquí. Ahora, aquí hay un punto importante que no se habló en ningún momento, y es que, bueno, nosotros hablamos en que no siempre, en la clase pasada hablamos de que no siempre la sumatoria de una integral era la integral de la sumatoria. Entonces, ¿bajo qué condiciones yo puedo intercambiar esto que está aquí, que integre término a término? Porque cuando usted integra ahí, está integrando término a término, la expresión. Entonces, eso queda para analizar, pendiente. En la función de peso, profesor, que usted dijo. ¿Perdón? En la función de peso que usted dijo, cuando usted integra e a la menos x cuadrado, puede incluir la sumatoria. O sea, eso daría la integral de la sumatoria, en ese caso. No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero, recuérdese, mire, lo primero que usted tiene es eso que está ahí, que también lo podemos hacer con la original. De aquí a ahí usted integró a ambos lados. Pero de aquí a ahí que usted integra, usted está viendo que usted tendría la integral de la sumatoria, ¿no? Pero entonces aquí está diciendo, integrando, que tiene, ahí dice la sumatoria. Y cuando integre tendría la integral de la sumatoria, ¿sí o no? Sí. Y aquí abajo tendría entonces la integral de la sumatoria, pero tiene la sumatoria del integral. Ustedes recuerdan que cuando le dimos la transformada de una serie, aclaramos sobre eso, que no siempre la integral de una suma es la suma de la integral cuando la serie es infinita. Y además había un ejercicio en la clase pasada, de la práctica pasada, y donde se habló de que se necesitaba convergencia uniforme para que fuera, y si no eso, entonces había que justificarlo.
Exacto. La función de peso no tiene nada que ver con eso, porque si yo estoy haciendo un producto arriba para la función de peso, como quiera va a tener la función de peso ahí para multiplicarla e integrar con ella. No, solo le estoy diciendo al profesor que se aplique en ella, la integral de ella. Entonces, aquí está la serie compleja de Fourier, que la serie compleja es muy cómoda, más cómoda que esa trigonométrica, que es un caso particular, y se puede hacer de diferentes maneras. Una manera es que usted en esa que se obtuvo ahí, reemplace al seno y al coseno. Ya trabajando con funciones complejas, es decir, recuerde esa identidad. Si usted quiere esta identidad, le escribe con la letra U. Eso se sabe, ya lo habíamos usado antes cuando dimos transformar de Laplace. Y ahora, si usted coge la expresión que está allá arriba y reemplaza el coseno, por ejemplo, ese coseno, le pone la expresión que tiene aquí, que sería coseno de npi sobre px, y usted lo que ha hecho es reemplazar el seno y el coseno allá. Cuando lo reemplaza, simplifica. Cuando simplifique le va a quedar esto, y a estos dos coeficientes, estos coeficientes que están aquí, a este le llama C sub n, y a este le llama C sub menos n. El C sub menos n es el conjugado del C sub n. Sustituyendo tenemos que esta es el conjugado de esta, ya vemos ahí, llamada C sub menos n, y entonces esa sería la serie compleja de Fourier, que esa la podemos resumir en una sola. Lo que, bueno, nosotros abajo también podemos establecer una relación con los coeficientes, pero la podemos resumir en una sola, haciendo un cambio, en una sola serie. Aquí estamos relacionando con los coeficientes para ver cómo se relaciona con la que está allá arriba, y lo simplificamos en esos coeficientes. Simplificada aquí sería que la serie compleja de Fourier, en términos de ese sistema ortonormal, este que está aquí, ortogonal, estos son los coeficientes. Más cómoda porque se simplifica en uno solo, para todos los valores negativos y positivos de n. La serie compleja de Fourier. La serie de Fourier, en términos de cuando van a representar una función que tiene una discontinuidad de salto, en la discontinuidad en el salto tiende al promedio del salto. Ahí esa parte la está aclarando y se conoce como el fenómeno de Higgs. Estas dos partecitas que están aquí son importantes porque tienen que ver con interpretaciones físicas que vamos a ver más adelante, en unos cuantos minutos. Hoy vamos a terminar temprano, como le dije, para aplicar la misma receta. Entonces, frecuencia de espectro o espectro de frecuencia y la frecuencia fundamental, que son interpretaciones de cuáles valores representan la frecuencia en la serie, o sea, y cómo eso explica un fenómeno físico como entrar en resonancia en un sistema. Vamos a verlo más adelante, de una vez aquí mismo, en términos de, vamos a ver cierto ejemplito. Aquí dice ejemplo 34, aunque ahí esa clase fue dada como ejemplo prácticamente. Si tengo la función exponencial a la menos x, en ese intervalo de menos pi a pi, o sea que p vale pi, y quiero la serie compleja de ella, simplemente buscar el coeficiente que está ahí, que dimos allá arriba. Mírenlo aquí, ese. Con p igual pi y la función puesta ahí. Y resolver la integral y después poner el coeficiente ahí. Y eso es lo que se está haciendo. P igual pi, se está calculando el coeficiente, se está simplificando ese coeficiente, recordando la identidad de la función de Euler,
esta expresión es igual a esto, que sería eso que está ahí. Y este igual a esto, que sería esto que está aquí. Poniéndola así, el coeficiente queda más simplificado y queda en términos de la función C. Eso es esto dividido entre 2. Aquí debo revisar porque hay un errorcito aquí de escritura. Déjame mirar arriba. Bueno, ahí se racionalizó, se multiplicó arriba y abajo por el conjugado y revisen esa parte. Pero bien, este ya es el coeficiente, puesto ese coeficiente aquí, en la serie, o sea, adentro, mírenlo ahí, aquí, ya tiene la serie de la función exponencial. Se sacó fuera la parte que se repetía y se dejó dentro la que dependía de n con el x. Es una serie compleja de la función e a la menos x. Otra aplicación, esta es una aplicación muy importante para explicar la de las frecuencias que dice ahí arriba. El circuito que ya conocemos, que habíamos escrito, recuerde que el circuito RNC para la malla ya lo habíamos resuelto en términos de transformada. Y entonces aquí lo que se ha hecho es que se ha derivado con respecto a T a ambos lados, porque aquí teníamos la carga sobre la capacitancia y aquí teníamos la corriente por la resistencia, por la ley de Ohm, y aquí teníamos la carga en el inductor que era la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, pero si se derivó, y aquí el potencial, la fuente. Pero si se derivó todo a ambos lados con respecto a T, se obtuvo la ecuación diferencial de segundo orden con respecto a la corriente conociendo la fuente. Y entonces, si nosotros, y esto es parte importante porque aquí como aplicación, nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales por serie de Fourier. Por serie de Fourier que no sean serie de potencia, o sea, por serie compleja o serie trigonométrica, porque ya nosotros resolvimos por serie de Fourier porque la serie de potencia es una serie de Fourier. Pero vamos a coger serie compleja o serie trigonométrica para resolverla. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos que la función potencial, bajo ciertas circunstancias, puede ser escrita como una serie compleja, y entonces ya allá arriba vimos los coeficientes. Aquí el P vale T sobre 2, y entonces si pongo aquí 2P, entonces me quedaría T simplemente. Es el coeficiente, ese mismo que está allá, para la serie compleja, el que se demostró, que está aquí, con P igual a T sobre 2. Entonces, si podemos expresar, dice la integral en la X al cuadrado, lo puedes resolver por la serie de potencia de la integral y por integral doble aplicando cambio de variable. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo pregunté ahorita, que era cuándo se puede intercambiar el símbolo de integral y el símbolo de integral y el símbolo de sumatoria. Bien, pero la resolución de la integral, de esa integral hasta está relacionada con la función gamma, que la vimos más atrás, también aquí en la clase anterior. También la puede hacer expresándola en términos de integral doble, aplicando Fubini y coordenada, que eso es la parte que usted está diciendo. Profe, en esta ecuación es el voltaje de la fuente o el campo eléctrico. Sí, la fuente, la batería, ese es el potencial, la fuente, el voltaje. Ok, está bien. El voltaje, la alimentación, la resistencia y la C capacitor. La L es la inductancia, como lo vimos anteriormente. Lo digo porque muchos libros utilizan E para referirse al campo y a V para referirse a la caída de voltaje. Disculpa, Emanuel, esas son convenciones que se definen al inicio del análisis. Si tú quieres llamarla, porque se debería llamar FEN en dado caso, porque estamos trabajando con un elemento electromagnético. No debería ni ser Si quiere puede usar B.
Exacto, esas son convenciones que tú estableces al inicio del análisis. Sí, por eso dije, porque como son convenciones. Sí, no importa, si se definió como convención E para la tensión de alimentación, bueno, se usa E. Pudo haber sido F como fuerza electromotriz, porque yo no sé si en el ejemplo que el profe trata de definir, estaremos trabajando con corriente alterna o corriente directa. Sí, desde la anterior yo creo que he usado E para la fuente. Sí, pero una letra es indistinta. Sí, pero pueden usar la letra que quieran, como dice. Ajá, me refiero al tipo de corriente de alimentación. Si es alterna o directa, entonces la intríngulis del análisis cambia. O sea, no altera en nada el proceso. En este caso, como se está hablando de resonancia, se supone que esa fuente es alterna, es decir, el campo es variable. No es de que... Ok, no tenía ese dato claro. En dado caso, si vamos a llegar a una conclusión de un proceso de resonancia, no importa. Inclusive, si el profesor no pone no hace un circuito, por así decirlo, electromagnético de un transformador, yo no usaría ni siquiera ni E ni B, usaría la FEN, fuerza electromotriz. O sea que esos son conceptos que en el proceso se van desarrollando. Es que eso simplemente es una fuente. La fuente, en términos analógicos, esa es la fuente externa. Y lo que ustedes hablan de resonancia es simplemente cuando entra en la misma frecuencia, esta fuente tiene su propia frecuencia. Y esto que está aquí para el circuito tiene su propia frecuencia. Cuando esta frecuencia se acopla con la frecuencia interna del circuito, se produce lo que se llama resonancia. Exactamente, pero en este caso, para que haya resonancia, tiene que ser una fuente alterna, porque si la fuente fuera directa, el término donde aparece la E se anula, porque la derivada de eso daría cero, entonces ese término se anularía. Por eso se deduce que debe ser la fuente alterna para que tenga sentido el problema. Totalmente de acuerdo, Isiano. Por eso aclaré al principio que había que definir al principio del análisis si trabajábamos con corriente alterna o directa, porque el análisis de la solución final cambia totalmente. Pero la pregunta es buena porque así se aclaran ciertos conceptos. Está muy buena la pregunta. Bien. ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe, no hay problema. Claro, Emanuel, ¿verdad? Como el agua, hermano. Excelente, excelente. Entonces, yo estoy arriba de Isiano, el número 20. Profe, lo del número 21 es relajando. Cuando viene a usted busca la lista, el número 21 y no soy yo. Nada más somos como 18, creo. Vamos. Ahorita se cansan por el estrés, me cuentan todas las horas adicionales y qué sé yo qué. Y en el fondo eso no tiene que ver para lo bla, 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 ya lo saben. Bien. Entonces, miren, aquí tiene, si esto es cero, simplemente no tiene fuente externa. La fuente externa es la fuente externa al circuito, esa que está ahí. Si yo tuviera el circuito y un interruptor lo pongo, lo quito, o separo la fuente, el circuito tiene su propia frecuencia. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo, no sé. No, ya desde el punto de vista eléctrico no, porque puede haber una fuente directa. Lo único que habría en el circuito sería un transiente, entonces. Una corriente de tránsito, un transiente. Eso es un término que se utiliza cuando... Acérquese al micrófono, que no lo escucho. Ok. Ese es un término que se utiliza cuando tenemos una fuente directa. Cuando el circuito, usted lo activa, va a haber una corriente transitoria circulando en el circuito que luego va a cesar. Al ser la fuente directa, se produce esa corriente transitoria y luego la corriente se hace cero. Tenemos esa fuente que está ahí, que viene dada por una función. Usted la puede poner bajo la forma que quiera. Puede poner la periódica que cada cierto tiempo sube, baja o como quiera, indicando la fuente para el circuito. Pero en este caso la puede expresar como una serie.
Si tiene la función cumple con cierta propiedad, le puede expresar como una serie. Y estos serían los coeficientes que están ahí. Y entonces, lo que usted va a determinar es la corriente, pero si expresa la corriente como una serie también, lo que pasa es que si usted expresa la corriente como una serie, usted no conoce la corriente, pero tiene que calcular el coeficiente de la corriente. Pero no lo puede calcular con la expresión que se dio, que sería esta, porque de la misma manera que cuando resolvía la ecuación, no podía calcularlo con la función porque no conoce la función. O sea, no puedo calcular estos coeficientes porque tendría que conocer la función. Y la función está expresada en términos de esto. Entonces, la forma de calcular los coeficientes, la misma que se empleó en serie de potencia, que es derivándolo y sustituyéndolo. O sea, tomamos esta, derivamos y sustituimos en la ecuación. Al derivar, sustituir, simplificar, aplicar las simplificaciones correspondientes, ustedes lo completan ese paso de derivar esta 2 veces, porque aquí es sustituir la segunda derivada, y entonces sustituirla y derivar esta, e igualar, entonces va a llegar a la expresión aquí, y igualando los coeficientes a 0, obtiene el coeficiente de la expresión de la expresión de la serie de potencia, de la serie de Fourier para la corriente. Obteniendo ese coeficiente, ya usted tiene esto. Recuerde que usted lo puede calcular porque usted conoce la función fuente. Y entonces puede calcular el coeficiente. Y ya lo tendría, y tendría este que está. Y esto está genérico para cualquiera. O sea, usted puede entonces luego escribir un caso particular y lo tiene de una vez. Entonces, mire, aquí ya tengo los coeficientes, y al tener los coeficientes, estaba leyendo uno de los comentarios de ustedes, al tener los coeficientes aquí, ya tengo la serie. Aquí en estos coeficientes le está diciendo que omega sub 0 igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Es la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema. Y ya ahí estaría calculada la solución. La solución quedó en términos de esa serie de potencias. En términos de eso, entonces se introduce, para terminar esta parte, se introduce la solución de una ecuación diferencial por serie trigonométrica. Por serie trigonométrica. Entonces, esa parte lo voy a seguir para salir antes, lo voy a seguir en las 2 horas del viernes y algo más. Y alguna pregunta que tengan también se la aclaramos en las 2 horas de tutoría del viernes. Eso es para ya aplicarlo para resolver ecuaciones diferenciales y obtener la solución en términos de una serie de Fourier. Que no tiene, o sea, una serie trigonométrica de Fourier. Que fue lo que se hizo en el ejemplo anterior, pero allá abajo está la formalización para ya ir directamente a los coeficientes. Nos vemos el viernes. Si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, recuerden, en términos general, antes de terminar, para ilustrar siempre lo que hicimos en la clase de hoy. Un segundito. Bien, entonces, lo que nosotros vimos en la clase de hoy fue, ¿alguien me puede recordar qué fue lo que vimos nosotros en la clase de hoy? ¿Qué fue lo último? No, lo que vimos hoy en resumen, sin abundar mucho con título, ¿qué fue lo que vimos en la clase de hoy? Producto escalar.
producto escalar en un espacio vectorial. ¿Qué define, qué es un espacio vectorial donde se ha definido un producto escalar? ¿Qué es eso? Un espacio de Hilbert. No, eso no es un espacio de Hilbert. Un espacio normado. Dijo que era primero un espacio normado. Un espacio con producto interno, simplemente. ¿Y qué era eso? Un espacio de pre-Hilbert, creo que, ¿cómo es? No recuerdo. ¿Están cansados? Pre-Hilbert fue que dijo. Eso era un pre-Hilbert. Pre-Hilbert, sí. Un pre-Hilbert era un espacio normal, profesor. Un pre-Hilbert, jóvenes. Espacio donde se ha definido un producto interior simplemente era un pre-Hilbert. De manera rápida. Luego, entonces, teníamos un espacio con un producto interior y eso dijimos que era un pre-Hilbert. ¿Qué después de ahí se dio? Rápido. En resumen. Norma. Espacio normado. Un espacio normado. ¿Qué es un espacio normado? Un espacio donde se ha definido una norma. Todas las normas tienen que venir de algún producto interior. Dijimos que no. Solamente aquellas que cumplen con la desigualdad. ¿Cuál fue la que vimos? La ley de paralelogramo. Exactamente. Bien, entonces si la norma cumple con la ley de paralelogramo, entonces ella proviene de un producto interior. Un espacio normado es un espacio de Banach. ¿Espacio de qué? Perdón. Un espacio normado es un espacio de Banach. Se está cortando, profesor. ¿Perdón? Se está cortando. No se escucha bien, profe, no se escucha bien usted. Pues apague los micrófonos para que podamos terminar el conversatorio ahí. Lo pueden activar uno solo y de una vez. ¿Me parece? Profe, además de ser normado, debe cumplir con el producto interno para ser de Banach, según lo que hablamos esta mañana. No, el espacio de Banach no tiene que venir de un producto interno. ¿Qué es un espacio de Banach? No, me confundí, es para ser de Hilbert, que tiene que cumplir con esa condición. Es un espacio de Banach. Dame el espacio de Banach. ¿Quién lo recuerda? Es bueno, jóvenes, siempre que ustedes vayan haciendo un esquemita, ¿verdad? Porque recuérdense que le dimos muchos ejemplos y ya eso es como digerirlo, asociarlo. El de Banach es un espacio normado que es completo. ¿Cuándo es completo? Si toda sucesión de Cauchy converge a él, o sea, un elemento de él. Pero además vimos que si un espacio de Banach y cumple la ley de paralelogramo, entonces es un Hilbert, porque viene de un producto escalar. También dimos ejemplos y el producto escalar fue súper importante porque con él se introdujo la serie de Fourier. No se puede hablar de serie de Fourier en términos propios si usted no habla del producto escalar. El producto escalar es importante. Y entonces, por eso hablamos. También vimos que el espacio de Hilbert son importantes porque también nos devolvimos allá y vimos que las funciones de onda de la mecánica cuántica específicamente estaban en L2 mayúscula, que es un espacio de Hilbert. La mecánica cuántica también se desarrolla en los L2 minúscula, porque se puede demostrar que dos espacios de Hilbert cualesquiera tienen la misma estructura. Usted puede desarrollarla en un espacio de Hilbert o en otro y llega a las mismas conclusiones, aunque con herramientas matemáticas diferentes. O sea, si la desarrolla en L2 minúscula y en L2 mayúscula, tiene que obtener lo mismo. De hecho, ustedes van a trabajar con ambas notaciones en mecánica cuántica. Y el espacio de Banach tiene que ser completo, profe. Normado y completo. Y normado, sí. Si es normado, pero no es completo, entonces no es de Banach. Si es normado, nada más se dice normado. Si es completo, es que todas las sucesiones de Cauchy converjan a un elemento del espacio. Exacto, y además, bueno, ya los ejemplos, y descansen. Nos veríamos en la próxima, nos veríamos el viernes. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Ok.
Sí, feliz día, feliz Navidad. Feliz Navidad.